Dios les bendiga, hermanos. Nos alegra el estar acá reunidos en este día para la predicación de hoy. Bienvenida a las amistades que están hoy con nosotros. Vamos rápido a la Biblia, allá a Mateo, capítulo 16, versículo 24. Mateo, capítulo 16, versículo 24 al 25. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Mateo capítulo 16, versículo 24 al 25. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo dice así la Biblia. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendice, oh Dios, el mensaje de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden tomar su asiento. Cuando yo tenía un aproximado de unos 14 años quizás, fui a la manglera y corté un árbol de mangle, y lo corté y lo logré sacar del lodo. Lo que quiero decirles es que el árbol tenía un espesor bastante grande. El chiste es que yo venía con ese árbol en el lomo y venía llorando. O sea que el árbol pesaba, y pesaba tanto que no lo podía, pero yo lo traía. Y venía con esa carga y venía llorando. Óigame esto. Yo decidí cortar ese árbol. Yo decidí traer ese árbol. Y nadie me dijo que lo trajera. Pero yo traía ese árbol y venía llorando. ¿Y por qué lloraba? Porque no lo podía. Pero no lo botaba. Vine asoleado, venía llorando, pero traje ese árbol a la casa. Yo quiero hablarles hoy sobre un tema, y el tema es: no renunciéis llevar la cruz de Cristo. Amén. Es el tema: no renunciéis llevar la cruz de Cristo. La pregunta es: ¿por qué? Porque Jesucristo nunca renunció a llevar la cruz. Si Cristo hubiera renunciado a llevar la cruz, nosotros hoy no seríamos salvos. Amén. Y aunque fue tan difícil para Jesucristo llevar la cruz, nunca renunció a ello. Amén. Y Él dijo: cualquiera que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Algunas personas no entienden llevar la cruz de Cristo. Ellos creen que cuando Cristo dijo: cualquiera que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame, creen ellos que es hacer una cruz y trabarse en el pescuezo. Eso no es llevar la cruz de Cristo. Amén. Sino que tiene que ver con el sufrimiento. Amén. El sufrimiento que la persona tiene al recibirlo como Señor y Salvador, y vivir con el sufrimiento toda su vida hasta que muera. Amén. Por eso el contexto del texto dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda su vida por causa de mí la hallará. Amén. Entonces, llevar la cruz de Cristo es llevar el sufrimiento por causa de Él. Pero el tema del mensaje es: no renuncié a llevar la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús nunca renunció. El apóstol Pedro dice que Cristo murió dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Amén. Y si Él nunca renunció a la cruz, tampoco nosotros debemos de renunciar a la cruz. Amén. Y no se trata de echarse
una cruz en el lomo, como hacen el día para las fiestas de Semana Santa algunos, que se echan una gran cruz al lomo y hasta hacen que los crucifiquen ahí, que los amarren. No se refiere a eso de Jesucristo, sino al sufrimiento que el cristiano tiene que pasar por causa del Evangelio, por causa de Él. Pero dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda por causa de mí, la hallará. No renunciéis a llevar la cruz, este es el mensaje. ¿Por qué? Porque Jesús nunca renunció a ella. Vamos a ver un ejemplo donde cualquiera puede creer que Jesucristo había renunciado a la cruz, pero no fue así. En Mateo 27, 32, los que tengan Biblia, Mateo capítulo 27, versículo 32, dice así: cuando salía, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Amén. Cualquiera puede creer que Cristo ese día renunció a llevar la cruz, o que en ese momento renunció a llevar la cruz. No fue así, sino que Jesucristo se caía con la cruz, sino que el Señor estaba tan débil que no podía llevarla. Amén. Pero aunque no podía llevarla, Él continuaba y arrastraba esa cruz, pero continuaba. Amén. Y acuérdese usted que iban subiendo el monte de la calavera. Amén. Iban subiendo, iba en cuesta, y no era fácil para Él llevar la cruz. Entonces los romanos, al ver que no podía con la cruz, obligaron a este hombre a llevarla. Pero no porque él estaba renunciando a llevar la cruz, amén, sino porque no podía. Amén. ¿Y qué dice la Biblia? Vosotros que sois espirituales, llevad la carga de los débiles. Amén. Vosotros que sois espirituales, llevad la carga de los débiles. Porque hay hermanos que son débiles y no pueden llevar la cruz. Hay que echarle la mano. Amén. Hay que animarlos que sigan adelante, que no se queden, que lleven la cruz. Amén. Que no renuncien a llevar la cruz. Va, hermano, continúa, te voy a echar, ¿verdad? Te voy a ayudar para que lleves la cruz. Amén. Te voy a ayudar un poco, pero lleva la cruz. No te detengas, no renuncies a la cruz. Todo cristiano debe de pasar dificultades. El apóstol Pablo dice: es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones entremos al reino de los cielos. Es necesario. El cristianismo es de sufrimiento. Hermano, la Biblia dice que todo aquel que quiera vivir piadosamente tendrá que sufrir persecución. Por eso es que usted debe llevar la cruz, como Jesús llevó la cruz y no renunció a la cruz. El tema del mensaje es: no renunciéis a llevar la cruz. Jesús sabía que iba a ser crucificado en una cruz, pero no renunció a la cruz. Si usted sabe que que en cierto día lo van a crucificar, cualquiera puede decir: no, mejor no, porque allá me están esperando para crucificarme. Me están esperando para que yo lleve una cruz y crucificarme en ella. Mejor no voy. No, Jesús sabía que lo iban a crucificar. Amén. Pero no renunció a la cruz. Vea con ustedes lo que dice en Juan 3:14. San Juan capítulo 3, versículo 14. Está hablando cuando habló acerca de la serpiente. Dice así: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oye lo que dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús sabía que lo iban a levantar en una cruz,
para que todo aquel que lo viera en la cruz y creyese en él, tuviera vida eterna. Amén. Y está usando el ejemplo cuando los israelitas eran picados por las serpientes en el desierto y clamaron a Jehová, y Jehová le dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce y ponla arriba en un tronco o en algo así. Y el que vea y el que fuere picado por la serpiente y mirare la serpiente de bronce no morirá. Y la serpiente en ese momento estaba representando a Cristo Jesús. Amén. Por eso digo Cristo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el del hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo sabía lo que le estaba esperando, llevar la cruz e ir a morir en la cruz, pero él no renunció. Amén. Dice la Biblia que cuando llegó la hora para ir a Jerusalén y ser crucificado, dice la Biblia que cuando llegó la hora, afirmó su rostro. Amén. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Amén. Jesús se afirmó, Jesús tomó fuerza y se fue a Jerusalén. ¿Para qué? Para ser crucificado. ¿Por qué? Porque no estaba renunciando a la cruz. Amén. Él sabía que lo iban a crucificar. Él sabía lo que le estaba esperando, pero no renunció a la cruz. Y así nosotros también no debemos de renunciar a la cruz del Señor. Cualquiera pues que dice que quiera venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Usted sabe que Cristo sufrió. Amén. Así nosotros tenemos que sufrir por Él. Él sufrió por nosotros. Él llevó la cruz por nosotros. Ahora llevemos nosotros la cruz por Él. Amén. En el sentido que debemos de sufrir por su causa. Amén. Jesús reprendió a Pedro por tratar de convencerlo de que no fuera a la cruz. Amén. Pedro trató de convencerlo que renunciara a la cruz. Y el Señor lo reprendió a él. San Juan 16, 21. San Juan capítulo 16, versículo 21. Amén. 21 al 23. Oiga lo que dice. Vamos a ver. Permítame. San Juan 16, versículo 21. Escribí mal la cita, hermano. Escribí mal la cita. Pero la cita que tenía aquí para leer es la siguiente, debo decir de memoria porque escribí mal la cita. Dice la Biblia que cuando Jesucristo estaba ya para ser crucificado, Pedro lo llamó aparte y le comenzó a decirle y le dijo: en ninguna manera, le dijo, esto te acontezca. Eso dijo Pedro a Jesús. En ninguna manera esto te acontezca. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pone la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amén. Pedro llamó a Jesús aparte para tratar de convencerle que no fuera a la cruz, que no permitiera que lo crucificaran. Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Amén. Me eres tropiezo. Aunque Pedro trató de convencerle que renunciara a la cruz, Jesús no renunció a la cruz y reprendió a Pedro. Amén. Porque era necesario llevar la cruz, porque era necesario morir en la cruz para que todos nosotros ahora fuéramos salvos. Amén. Si Cristo hubiera renunciado a la cruz, nosotros no hubiéramos sido salvos ahora. Pero gracias a que Jesús nunca renunció a la cruz, ahora somos lo que somos, hijos de Dios. Amén.
Y así nosotros nunca hemos de renunciar a la cruz de Jesucristo. El texto dice, el tema es: no renunciéis llevar la cruz de Cristo. Amén. Cuando Jesús fue arrestado, en San Juan 18, 1 al 8, los que tengan Biblia, San Juan 18, 1 al versículo 8, dice así: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue llevado con linterna y antorcha y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volviendo pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Amén. Ellos llegaron a buscar a Jesús para arrestarlo, para llevarlo y crucificarlo. ¿Y qué hizo Jesús? Salió en carrera. ¿Qué hizo cuando vio aquel montón de gente que venía a llevarlo? Allá vienen, corramos. No, no dijo eso. Amén. Sí, los discípulos sí se corrieron, pero él no. Y cuando ellos venían, él se adelantó, dice la Biblia. Se adelantó y le dice: ¿a quién buscáis? Y ellos dicen: mire, andamos buscando a Jesús Nazareno. Ni lo conocían en ese momento. No sé por qué no le conocían. Es que andamos buscando a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Amén. Es decirle yo soy, retrocedieron y cayeron atrás. Y entonces Jesús le volvió a decir: ¿a quién buscáis? Ellos dieron a Jesús Nazareno y le dijo: yo soy. Amén. Yo soy. Jesús se adelantó y le dijo: yo soy. Amén. Él no rehuyó ir a la cruz. Él no huyó ir a la cruz, sino que él mismo dijo: yo soy. Amén. Y así nosotros también debemos de llevar la cruz de Jesús. Amén. Una mujer, la madre de dos discípulos, le dijeron a Jesús: Señor, le dijo, permite que mis dos hijos, en el reino de los cielos, uno se sienta a tu derecha y el otro se siente a la izquierda. Jesús le dijo: cosa difícil has pedido. Ah, no, le dice, o sea, tú no sabes lo que has pedido, así. No sabes lo que has pedido. Porque el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino de mi Padre. Amén. ¿Podéis beber, dice, del vaso que yo voy a beber? Sí, dijeron ellos, sí. Jesús le dijo: sí, es verdad. Es verdad, porque todos murieron. Amén. Todos los discípulos murieron, fueron asesinados. Amén. Entonces él dijo: sí, es cierto, del vaso que yo bebo van a beber ustedes. Amén. O sea, quiere decir que ellos llevaron la cruz. Amén. Llevaron la cruz del Señor. Ellos tampoco renunciaron a la cruz. Entonces Jesús dijo: yo soy. El texto de este mensaje es: no renunciéis llevar la cruz. Pase lo que pase, no renunciéis llevar la cruz. Hay muchos cristianos que ya renunciaron a la cruz. Amén. Hay muchos cristianos que ya tiraron la cruz. Y dijeron: yo ya no puedo la cruz, yo la tiro y me voy al mundo. Amén. Pase lo que pase, usted no tire la cruz. Usted no abandone la cruz. Amén. En que sea de arrastrada como Jesucristo y llevando la cruz de arrastrada, usted también no tire la cruz. ¿Cuál cruz, pastor? La cruz de Cristo. El sufrimiento, llévelo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Un día vamos a quitarnos la cruz. Un día Jesucristo nos va a quitar eso. Dice la Biblia: y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más llanto ni más dolor, dice la Biblia. Amén.
porque el Señor va a ser nuestro consuelo. Quiero terminar diciéndoles, si Jesús no renunció a llevar la cruz, no renunciemos nosotros tampoco a llevar la cruz de Jesús. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias por enseñarnos que a no renunciar a la cruz de Jesús, así como Jesús nunca renunció a llevarla. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga. Nuestro hermano Salvador, hermano copastor, pasará para concluir con el culto.